Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Aprendemos Juntos. Aquí, Guadaviela, ¿cómo están ustedes del otro lado? Yo muy contenta, muy feliz. El día de hoy los voy a estar acompañando un ratito de sus días, de sus vidas, para que aprendamos juntos sobre temas tremendos en esta oportunidad. Y esta semana en general vamos a estar con abogadas, ¿sí? Doctoras profesionales en temas como jubilaciones, como sucesorios, como previsional. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo a lo largo de la semana, y en esta oportunidad tengo una invitada especial, pero antes quería comentarte a vos que estás ahí del otro lado cómo hacer para seguirnos en nuestras redes sociales, que es súper importante. Nos encontrás en Facebook como Aprendemos Juntos con Emiliano Durán, en Instagram, bueno, a mí como @Guadaviela, y también nos encontrás en YouTube como Aprendemos Juntos con Guadaviela. ¿Qué es lo bueno? Que al final de todos los programas, que vos los ves ahí cargados, bueno, al final de todos los programas vas a poder encontrar información sobre los profesionales que siempre dan su lugar de donde atienden, de donde se encuentra su oficina, su estudio particular, su ubicación, sus redes sociales, su número telefónico o cómo te puedes contactar con ellos. Así que si te interesa el tema de que estamos hablando, necesitas de repente ayuda con algún caso particular, bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando con la doctora Ana Torrejón, porque nos habían quedado, ¿te acuerdas que te conté en el programa pasado que nos habían quedado consultas sobre sucesiones? Nos han llegado muchas preguntas sobre el juicio sucesorio, y por ahí de repente cuando uno se encuentra en esta situación de que la estás pasando mal, ha fallecido algún pariente, alguna persona cercana, y te agarra como una avalancha de cosas que de repente no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, hay muchos intereses contrapuestos, así que bueno, qué mejor que tener una abogada de confianza que nos guíe y nos diga cómo hacer en este sentido. Bienvenida, doctora Ana Torrejón, ¿cómo le va? Hola, Guadi, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo su blazer. ¿Sí? ¿Te ¿Lo parece? podría prestar algún día? Sí, cuando quieras. Está cancherísimo. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como anticipábamos, de las sucesiones, ¿no? El juicio sucesorio particularmente. ¿Cómo arranca una persona que de repente falleció alguien a quien tiene que suceder, valga la redundancia? ¿Cómo arranca en este proceso? Bueno, primero decirles que un juicio sucesorio es un proceso judicial por medio del cual se va a determinar, ¿sí? Mediante etapas judiciales, quiénes son los herederos legítimos, ¿sí? Que van a ser los declarados también herederos por el juez durante el proceso. También se va a determinar cómo está compuesta la masa hereditaria, o sea, los bienes que se traen a la sucesión, ¿sí? Pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles. También durante este proceso se va a determinar la porción que le corresponde a cada uno, y también, por supuesto, todo derecho también trae aparejada una obligación, y esto es que así como pueden ellos obtener un derecho a través del proceso, también tienen la obligación de pagar deudas que ha dejado el fallecido o el causante. En eso se basa lo que es un proceso sucesorio. Y al finalizar el juicio, entonces, estas personas deberían tener la porción que les corresponde. Así es, van a tener determinada su parte, su porción, para que en cabeza de cada uno de los herederos declarados durante el juicio sucesorio. ¿Sí o sí tengo que arrancar un juicio sucesorio, o de repente si nos ponemos de acuerdo en un ejemplo entre los hermanos, por ejemplo, nos llevamos bien, nos ponemos de acuerdo entre los hermanos, dividimos como nosotros queremos, como nosotros nos parezca, y ya está? No. En ese caso, ¿se inicia un juicio o no? Bueno, lo que te Porque digo me da es cosa que de repente después salte otro y dice, no, a mí me dieron menos. No, justamente lo que evita el proceso sucesorio es que las partes indiscriminadamente puedan hacer uso de cosas que puede ser injusto, ¿sí? Puede ser que ellos dividan de forma injusta, es decir, somos 5 hermanos, se dividen entre 3, por ejemplo, claro, por más acuerdo. Que uno salga perjudicado, ¿no? Exacto, entonces justamente el proceso sucesorio lo que hace es determinar quiénes son los herederos declarados legítimamente en el proceso, y allí también inventariar cuáles son los bienes y adjudicarle porciones a cada uno. Ahora, si vos me decís, un heredero decide renunciar
y cederle a otro heredero o a todos los demás herederos, eso debe ser también determinado durante el juicio sucesorio con los requisitos. Por escrito, ¿no? Para que no haya problemas a futuro. Sí, hay requisitos indispensables cuando hablamos de, por ejemplo, renunciar o cederle un derecho a un heredero específicamente, por ejemplo, a mi hermano, o bien, ya dije renunciar, perdón, sino ceder, o bien, en el caso de los bienes inmuebles, debe ser por escritura pública. No es algo que se trata con liviandad. Justamente estamos hablando de la determinación de derechos, ¿sí? Y así como dije, como se determinan los derechos, también existe la obligación de pagar las deudas que ha dejado el causante en vida. ¿Y ante qué juez tiene que iniciarse este tipo de juicio sucesorio? El juicio sucesorio se debe iniciar siempre ante el juez en el que tuvo el último domicilio el causante. Pero, a ver, por ejemplo, el otro día me planteaban una consulta. Una persona estaba de viaje o de vacaciones en un lugar X y falleció en otro lugar que no era el de su último domicilio. Uy, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso fue eventual. Su último domicilio determinado en el DNI, su último domicilio fue donde él residía, donde él vivía, claro. ¿Me entiendes? El que tiene en el DNI, por ejemplo, ¿sí? Hay distintas formas de acreditar cuál fue el último domicilio de la persona fallecida, ya sea porque lo tenía en el DNI o bien por medio de testigos en una información sumaria que llamamos judicialmente para que el juez acredite cuál fue el último domicilio. ¿Pero esto cambia en algo? Sí. Porque, por ejemplo, en este pero caso que yo te decía... son los mismos, se rigen por la misma ley. Lo que pasa es que no es lo mismo que los herederos que viven en Salta inicien un juicio sucesorio en Tucumán, por ejemplo. Claro. ¿Me entendés? Los gastos que requiere y la inmediatez que debe tener el juez con las cosas también es otra. ¿Son procesos muy largos? O sea, uno como heredero, ¿qué puede esperar de este juicio? ¿Cuándo va a tener...? Porque me imagino que también es sacarse este peso de encima de tener que recordar todo el tiempo estas cosas y decir, bueno, hasta acá se termina esto, ya demasiado dolor que tengo, además tengo que ponerme a dividir sus cosas, pelearme tal vez con algunas otras personas. ¿Cuánto tiempo más o menos? Yo sé que varía un montón, pero en un lapso de entre tanto y tanto. Una de las cosas que puede determinar, que puede fijar el tiempo, es lo que vos me traías a colación hace rato, que es decir, el acuerdo entre los herederos. Claro. Porque no es lo mismo estar en conflictos y considerar que tengo mayor derecho o menor derecho que otros y llevar esas cosas para que resuelva un juez, ¿sí? Sabemos que los tiempos en la justicia son muy variables. Entonces, todo va a depender de ello. Siempre que los herederos estén de acuerdo con lo que se va tratando en la sucesión, va a determinar el tiempo, ¿no? Y también, otra de las cosas es que decirte, los herederos, si viven todos en la misma ciudad, si viven todos en la misma provincia, porque recordemos que hay que notificar de cada acto que se resuelve durante este proceso. Un proceso consiste en eso, que llevar a conocimiento y notificar a las partes de todo lo que el juez va resolviendo en el mismo. Claro. ¿Sabes qué quería aclarar? Sí. Que respecto a la determinación del domicilio, dábamos este ejemplo de que una persona eventualmente fallece en otro lugar. Por ejemplo, estando de vacaciones, para que la gente entienda, está en otro lugar. Claro, al momento de fallecer esa persona, se va a expedir un acta de defunción y en esa acta de defunción se deja constancia quién fue el médico que lo atendió y ante qué registro civil. Entonces ahí, si por ejemplo eventualmente esta persona falleció en otro lugar que no era el de su residencia, hay que acreditar cuál era su residencia. Bueno, cuando estamos de viaje eventualmente quizás por ahí es mucho más fácil, claro, acreditarlo con testigos, ¿no? Sí, pero hay casos que personas se fueron a trabajar, por ejemplo, a otra provincia y el documento sigue igual, aparentemente. ¿me entendés? Sí, sí. Doctora, hablemos un poco sobre las clases de sucesiones, le contemos un poquito a la gente en relación a esto. Yo voy a tratar de ser concisa en este punto porque hay dos tipos de sucesiones. Una es la testamentaria, ¿sí? Que como bien lo dice la palabra, es aquella en la que el causante o el fallecido ha dejado testamento. Sí. ¿Sí? Respecto a la clase de testamentos, hay dos tipos de testamento. Uno es el hológrafo, es decir, el que a mano, a puño y letra lo ha hecho la persona que ha fallecido.
o bien por escritura pública. El de escritura pública se debe hacer ante un escribano y en la presencia de 2 testigos. Ahí, más o menos, la validez de ambos. Bien. En relación a la validez, ambos son válidos, bien, pero recordemos que cuando hay un testamento también va a haber un tercero que se llama albacea, que es el administrador de las cosas en ese momento para lograr que el objeto del testamento se cumpla. Es decir, que si el causante dispuso, por ejemplo, el inmueble X para mi hijo X, que eso llegue a su fin, ¿sí? Y después tenemos la sucesión de los descendientes, la intestada le llamamos nosotros. Bien, porque no hay testamento en ese No caso. hay testamento, donde se les hace valer su derecho a los descendientes, a los ascendientes, a los familiares colaterales. Todo depende de la existencia de cada cual, ¿no? Porque si una persona tiene descendientes, tienen el derecho sus hijos, que son los descendientes de esta persona. Y en este caso es cuando se abre un proceso sucesorio para hacer valer mi derecho como heredero legítimo, ¿no es cierto? En ese caso, llevo el proceso al juez para que declare a los herederos, para determinar cuáles son los bienes, para evaluarlos y para dividirlos, ¿sí? Son perfecto, esos 2 tipos. Ambos, sí aclaro, ambos deben ir al juez, porque recordemos que también cuando hay un testamento se lo pasa por el juez y se determina un administrador, que es este albacea, para que se dé cumplimiento con la legitimidad de cada caso, ¿no? Claro, se tiene que cumplir tal cual lo dejó el causante. Justamente para algo se puso escribido el testamento, imagínate, no le van a dar... Sí, no son cuestiones livianas de tratar, claro, ¿no? o sea, pero es más fácil cuando hay testamento, digamos, porque no se atraviesa todas las etapas procesales correspondientes, sino que es un poco más conciso, digamos, igual, los pasos doctora, a seguir. Acá, mira, se nos terminó el tiempo, ¿no? Pero hay un montón de preguntas que tengo que hacer, porque acá vienen los problemas. Cuando de repente en el testamento le deja más cosas a uno que a otro, cuando en vida hizo algunas donaciones que no se podía, entonces empiezan a saltar las personas y dicen, pará, a mí me corresponde más, a mí me corresponde menos, y entonces no se puede cumplir al pie de la letra del testamento. Pero lo dejamos para una parte 2, como diríamos. Sí, ¿Sí o no? Sí, vuelvo. Porque hay muchas preguntas. Sí. Pero vuelvo. bueno, ya arrancamos con un genérico. Doctora, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde le pueden consultar? ¿Quiere dejar algún número de contacto? ¿Algún lugar físico? Bueno, dejo mi celular, que es 3874-695590, ¿sí? Mi oficina, Alsina 846, atendemos por la tarde a partir de las 16 a las 20 normalmente, excepto los días jueves, que por ahí hacemos judiciales. Perfecto. Bueno, ya saben dónde encontrar a la doctora. Y a nosotros nos encontramos mañana, como todos los días, en esta misma pantalla y en este mismo horario. Chao.